Es lo que Pablo está diciendo aquí a Timoteo. Timoteo, no es suficiente solamente leer la Escritura y enseñar la Escritura. Tienes que tú estar allí, tienes que echarte gasolina, prender fuego y mostrar esa pasión desde el púlpito y exhortar y llamar a las personas. De otra manera, no llegas a cumplir con el estándar apostólico que quiere decir la predicación en el Gran Avivamiento. Los predicadores como Jonathan Edwards y George Whitefield y David Brainerd y todos ellos tenían una pasión en la predicación. Y todos ellos en Boston, los graduados de Harvard antiguos, los anglicanos antiguos, ellos bajaban sus rostros a Jonathan Edwards y los veían a ellos como un grupo de entusiastas fugaces. Y Jonathan Edwards les decía, yo creo que es mi labor levantar el afecto de mis oyentes en proporción directa a la verdad que estoy predicando. En otras palabras, algunos temas no nos emocionan tanto. Pero la verdad de Dios, la verdad de Cristo, la verdad de la salvación es digno de nuestro entusiasmo. Y de hecho el entusiasmo viene de dos palabras. En Theos, en Dios, en entusiasmo. Si realmente tenemos a Dios en nuestro ser, entonces hay un entusiasmo que sale. Con la enseñanza tú instruyes la mente. Con la exhortación tú levantas el afecto y llamas la voluntad y tú procedes al veredicto. Una de las primeras conferencias de Shepherd's Conference, cuando estaba en la capilla, John MacArthur dijo que el predicador, el expositor, es como un predicador en el corte judicial. Él presenta su caso. Él llama a los testigos, a sus testigos, y examina a sus testigos y luego ve la referencia de los otros testigos y luego el abogado presenta su caso. Y luego presenta el caso A, el caso B, el caso C para mostrar la verdad de lo que está él llamando. Y lo que el testigo dice y lo que la gente está observando no es suficiente. El abogado tiene entonces que referirse al plantel de quien va a ser el veredicto. Y él debe de persuadirles con su presentación y llamarles a dar un veredicto en el mente y los corazones de los que están escuchando. Eso es lo que nosotros hacemos cuando predicamos. No se trata solamente de enseñar. Debemos también exhortar también. Así que, ¿cuál es el patrón? El patrón es, leemos la Escritura, enseñamos la Escritura, exhortamos con la Escritura. Y vamos al siguiente texto. ¿Qué tan simple es eso? ¿Sabes lo que es difícil? Hacerlo de otra manera. Vas a tener que ver todos los programas de televisión, vas a tener que ir a todos los conciertos, vas a tener que ir a leer todas las revistas, vas a tener que saber todo lo que está pasando en todas las modas, vas a tener que saber todo de todo excepto la Escritura. Eso es difícil. Pero ¿sabes qué es lo que sí puedes hacer? Sabes leer, ¿no es así? Solamente lee el texto y entonces abre lo que has leído. Eso va a requerir un estudio, ¿no es así? Va a requerir que tú excaves el texto. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos poniendo este texto? Requiere observación e interpretación y aplicación. Y con esa aplicación, entonces tú exhortas, tú animas. Es la palabra en griega paithos. Necesitamos más paitho desde el púlpito. Necesitamos más persuasión. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Por lo tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Creo que muchos de nosotros tenemos tanto temor de Charles Finney, que nosotros vamos a irnos por el péndulo al otro lado y tememos que y pensamos que somos más espirituales y solamente presentamos la enseñanza y jamás llamar a las personas a que se arrepientan y crean. Cuando yo le pregunté a mi esposa si quería casar conmigo,
Yo tuve que hacer más que solamente un estudio de palabras acerca de agape y lo que significa el amor. Yo tenía que llamarla a hacer una decisión. Fue como llamar a alguien a que venga a Cristo. Y yo estaba allí llevando la palabra. Pero yo tuve que decir, ¿tú te casarías conmigo? Y yo pienso que francamente muchos de nosotros tenemos mucho orgullo para rogar. Tenemos mucho orgullo y no exhortamos y no invitamos y no llamamos. Nos sentimos tan seguros en los indicativos que nunca vamos a los imperativos. Así que este es el patrón de la predicación. Ahora déjenme preguntarles esto. ¿Enseñas teología? Michael Riccardi, ese fue un sermón increíble el día de hoy. Increíble. Una bomba surgió de este púlpito esta mañana. Si no lo escuchaste, debería de darte vergüenza. Estoy seguro sentiste la bomba. Hubo un terremoto que sucedió desde este púlpito. Era doctrina, teología, fuego. Él desempacó la doctrina de la soteriología que necesitamos desesperadamente desde los púlpitos. Pero entonces tiene que eso ser proseguido por la exhortación. Eso es lo que haces en la predicación. Escucha. Tú instruyes la mente. Tú pones fuego al corazón y entonces llamas a la voluntad. Cualquier cosa que no sea eso, has fracasado del estándar divino. Si todo lo que haces es instruir las mentes, no eres un predicador. Das lecturas. Y nosotros amamos que nos enseñen en el salón de clases. Los odiamos en el púlpito. Solamente una mente hablando a otra mente y eso es todo lo que es. Si es todo lo que es un corazón hablando a otro corazón, no eres un predicador. Eres alguien que solamente da devocionales. Eres un parlante motivacional. Eres un coach de vida. Solamente un corazón tratando de tocar otro corazón. Y si todo lo que es tu voluntad, tratando de tocar la voluntad de alguien más, eres un legalista. Estás diciendo solamente a las personas una lista de qué deben de hacer sin ningún fundamento bíblico. Una persona que puede predicar fielmente es quien predica la palabra, quien habla la mente, quien habla el corazón y quien habla la voluntad. 2 personas aplaudieron aparte de allá. Sinclair no le gusta que aplaudan, así es que no lo hagan. Muy bien, debo de continuar. Número 3, versículo 14. Versículo 14. Quiero que vean en tercer lugar la perseverancia del púlpito. Noten, Timoteo, lo que Pablo está diciendo a Timoteo, no descuides el don espiritual que está en ti. ¿Por qué le diría eso? Porque Timoteo estaba descuidando sus dones espirituales. Timoteo se está retrayendo. Él está descuidando su predicación. Inclusive está predicando no tanto. Está él tratando de mantener ahí la paz en la iglesia. Y por lo tanto él está predicando menos. Él está haciendo otras cosas. Y Pablo, como su padre espiritual a su hijo joven en la fe, le tiene que decir, como solamente un padre puede hablarle a su hijo y le dice, no descuides el don espiritual que está en ti. Es obvio lo que este don espiritual era. En el contexto era el don espiritual de predicar la palabra de Dios. Timoteo no está predicando tanto, él está permitiendo que otras cosas reemplacen la predicación. Timoteo se está volviendo pasivo y Pablo tiene que hablarle. Esto es una advertencia. No descuides el don espiritual que está en ti. Y hablando de este descuidado, creo que nosotros estamos en peligro de la misma cosa.
Nunca ha habido un tiempo en la iglesia cuando haya menos predicación. Hemos cancelado la predicación de los miércoles, hemos cancelado la predicación de los domingos en la tarde, hemos acortado el tiempo de predicación los domingos en la mañana, hemos cancelado conferencias que predican la Biblia. Por lo general, las personas escuchan tan poca predicación, no debe de sorprendernos que somos tan débiles. Estamos nosotros descuidando el don de predicar la palabra de Dios. ¿Y cuál es el resultado? La predicación se convierte más débil y no más fuerte. La predicación los predicadores predican tan poco. Ha llegado el punto que ya ni siquiera podemos llamarles predicadores. Yo creo que muchos predicadores nunca van a poder llegar a su potencial como predicadores si predican tan poco. Si tú estás tratando de tocar el violín, ¿tú crees que más práctica o menos práctica te va a ayudar a tocar el violín mejor? Si estás tratando de llegar a Carnegie Hall y tocar el violín en un escenario grande, ¿crees que debes de capacitarte cómo tocar o solamente tienes que sentarte y pensar? Si quieres llegar tú a las grandes ligas de jugar golf y tu esposa y tus hijos dependiesen del dinero que tú trajeses a casa, dependiendo de cómo jugases en ese torneo, ¿tú crees que más práctica o menos práctica te ayudaría? La respuesta es obvia. Nosotros necesitamos practicar, y no solamente practicar, sino hacerlo. George Whitefield lo dijo, lo más que predicamos, entre más prediquemos, mejor predicamos. Hay tan poca predicación hoy en día por medio de predicadores. Necesitamos nosotros crear lugares donde puedas predicar. Debes de buscar oportunidades para predicar. Necesitas tú ocuparte y ocupar mucho de tu ministerio, tanto predicar, preparando predicaciones, orando por predicaciones o predicando la palabra de Dios. Y al mismo tiempo, no solamente es que la predicación se convierte más débil por tan poca predicación que hay, las iglesias, congregaciones se están haciendo más y más débiles porque se sientan y escuchan tan poca predicación. ¿Saben lo que los puritanos solían decir? Si tienes solamente una hora en la semana para darla a la palabra de Dios, ¿cuál de estas dos te daría más beneficio a tu alma? Una hora a solas a Dios con una Biblia abierta, eso haría beneficio para tu alma. O, segunda opción, pasas una hora escuchando una predicación centrada en Cristo, centrada en el Evangelio de la palabra de Dios por un hombre que ha estudiado por 20 horas y que ha abierto este texto y está aplicándolo a tu vida y te está exhortando. ¿Cuál de estas dos opciones beneficiaría más tu alma? Ambas beneficiarían tu alma, pero cual más beneficiaría tu alma, los puritanos dirían, era escuchar la predicación de un hombre de Dios, predicando la palabra, que trae el poder de Dios, poniendo el Espíritu de Dios. Necesitamos predicación el día de hoy. Concluye el versículo 14, lo cual fue conferido por medio de la profecía, de la imposición de manos del presbiterio, sin tratar con todo lo que está pasando aquí, con la pluralidad de ancianos, reconocer la profecía, la imposición de manos, lo cual está en Timoteo. Lo que Pablo está haciendo aquí, está llamando a Timoteo a recordar quién fue quien impuso manos sobre ti, querido joven. No puedes tú escaparte de tu llamado. Hay personas que han invertido en tu vida, han ellos derramado sus propias vidas en ti. Recuerda a esos hombres, recuerda a las personas que vinieron alrededor de ti, te apartaron para Dios, te enseñaron la palabra de Dios, han orado por ti y contigo.
Y así es de la misma manera el día de hoy. Muchos de nosotros debemos de recordar quiénes han estado en nuestra vida, que nos han traído hasta este punto. Y nosotros ahora no podemos parar nuestra carrera, la carrera que está delante de nosotros. A lo mejor estás cansado y a lo mejor estás pensando en hacer otra cosa. Recuerda a aquellas personas que han invertido en tu vida, las cuales han impuesto sus manos sobre ti. No puedes rendirte ahora. Quiero que noten, número 4, la preocupación desde el púlpito. Versículo 15. Pablo dice, reflexiona sobre estas cosas. Algunas traducciones dicen practica estas cosas. Algunas otras traducciones dicen medita sobre estas cosas. Sé diligente sobre estas cosas. Es un verbo difícil de traducir. Significa prestar atención cuidadosa a algo. Es darle tiempo en tu mente. Es constantemente pensar en ello. Quiere decir derramar tu mente a estos motivos al punto que es traducido en algunas traducciones. Y de nuevo, es difícil poder traducirlo correctamente, pero tú sufres dolores por estas cosas. Escucha, la predicación requiere un compromiso completo de quién es el hombre de Dios. No toma gran parte de lo que es, requiere todo lo que es. Requiere de su sudor, sus lágrimas, su sangre. Si esto fuese difícil, todos seríamos buenos en esto. Esto requiere de gran labor, de cuidado en mente, en alma, en cuerpo, en espíritu. Y además de ello, en lugar de que Pablo le dijese a Timoteo que él se relaje un poco, Pablo le dice, continuando en el versículo 15, y esto es aún más profundo, dedícate a ellas. Literalmente, estate en ellas. La palabra aquí, dedícate, es añadida por los traductores. Le está diciendo, Timoteo, tú tienes que estar tan involucrado en esto. Esto no es algo que puedes dejarlo a un lado en tu vida. Timoteo, tú tienes que estar sumergido en esto. Tú tienes que estar consumido por esto. Timoteo, tú tienes que estar bautizado por esto. Tú tienes que estar completamente dado a esto. Estar absorbido por esto. Debo decirles de nuevo. Poder desempacar esto, decirles, esto está también en el tiempo presente. Timoteo, siempre tienes que dedicarte a esto. Es activo. Timoteo, siempre tienes que dedicarte a esto. En la próxima vez que prediques, tienes que estar constantemente ahí. Ora más, predica más, prepárate más. Siempre, constantemente estás corriendo. Y también esto está en el modo imperativo. Esto es un mandamiento. Constantemente estar absorbido por estas cosas. En otras palabras, tu mente debe de estar siempre en lo que vas a predicar. Debe de dominar tus pensamientos. Debes de estar recapacitando en tu mente lo que acabas de predicar. Y debes de estar anticipando lo que vas a predicar. Debes de estar siempre leyendo para poder profundizar tu predicación. Debes estar siempre orando que la luz del cielo brille por medio de tu predicación. Esto es la predicación y jóvenes que están escuchando, que están pensando en entrar al ministerio y están pensando en entrar, deben de saber y entender que este es un maratón que requiere de nuestra dedicación. Y esto va a requerir de un esfuerzo heroico por parte del Espíritu Santo, de la gracia de Dios. Pero tú tienes que aventarte en este ministerio. Es lo que le está diciendo a Timoteo. Y es lo mismo que nos dice el día de hoy. Ahora, número 5. Quiero que noten también el progreso del púlpito. Porque al final del versículo 15 es lo que vemos una cláusula iná. Es el por qué, la razón por la cual. ¿Por qué tienes que dedicarte a ellas? Pablo no solamente le dice a Timoteo lo que debe de hacer, sino ahora quiere razonar con él. Esta es la razón por la cual tú tienes que estar absorbido, tienes que dedicarte a ello, tienes que reflexionar en ello, para que tu aprovechamiento, podemos decir aprovechamiento ¿en qué?
Eso es evidente en el contexto. Tu aprovechamiento en tu predicación, tus habilidades para predicar, tu eficacia desde el púlpito, tu precisión con el texto, tu entendimiento de teología. Tú debes de estar siempre aprovechando y llegando al siguiente nivel para que tu aprovechamiento, el aprovechamiento, todo que tiene que ver con tu predicación, sea, no puede, debería de, pudiese, para que sea evidente. Y la palabra aquí evidente significa una luz que brilla en una noche oscura. Debe de ser algo claro como el día. Un sinónimo puede ser obvio. Para que tu progreso debiese ser obvio a todos, a todas las personas que entran al edificio. Deberían de estar pensando, ya sea que esté yo escuchando mejor o él esté predicando mejor, o es algo de las dos cosas. Las personas que están sentando, escuchando tus sermones, deben de verte crecer de niño a adulto, a anciano, deben de verte cómo tú profundizas tu predicación de la palabra de Dios, de tal manera que cualquier persona que entre al edificio, desde la fila principal hasta adelante, hasta atrás, ellos puedan verlo con claridad. Tú estás haciendo progreso en tu predicación. No puede haber cosas mediocres desde el púlpito. Esto requiere de todo nuestro esfuerzo. Por eso, como predicador, debemos de nosotros dedicarnos a la predicación, estar tan metidos en la predicación para que todos los que nos escuchen vean nuestro progreso, para que vean cómo estamos nosotros siguiendo, avanzando en nuestra predicación. Somos más persuasivos, más puntuales, más doctrinales, más teológicos, más profundos, más exhortantes, más capaces. A veces alguien me habla y me piden que hable en sus conferencias. De nuevo, como le dije al Moller antes de subir, yo prediqué este sermón hace 23 años en la capilla. Y yo le dije a la secretaria, ¿me podrías mandar mis notas del sermón? De cada mensaje que he predicado de este versículo. Y lo imprimo y está allí en mi escritorio. Y a veces es un texto que he predicado muchas veces. He estado predicando por 48 años. Yo veo esas notas del sermón cuando yo estaba en mis años 20. Están horribles esas notas. Hay casi nada de contenido. Hay mucha grasa allí. Y me deprimo. Así es que lo dejo a un lado. Y luego veo las notas cuando yo estaba en mis años 30. Es mejor, ya está un poco más desarrollado. Está más centrado. No estoy tratando de decir todo lo que pudiese ser dicho del tema. Es más lineal, es más como un rayo láser, pero todavía no está allí. Están muy livianas. Y luego veo las notas cuando mis años 40 y puedo ver el progreso de década tras década tras década. Y Dios sabe que yo necesito continuar progresando. Yo no estoy diciendo que ya he llegado. Lo que estoy diciendo es que yo he ido por tal desierto. La primera vez que yo prediqué, todo lo que yo tenía era una Biblia. ¿Recuerdan esa traducción, la Biblia viviente? Era solamente el Nuevo Testamento. Y tenía imágenes, fotos en la Biblia. Tenía fotos en la Biblia. La Asociación de Atletas Cristianos me la dio. Tenía una portada dura y tenía fotos de futbolistas, tenía fotos de deportistas. Eso es todo lo que tenía. No tenía un comentario, no tenía un libro que me ayudase a entender la Biblia, no tenía una Biblia de estudio. Dr. Moller, el primer libro cristiano que yo compré,
Yo fui a una tienda de libros bautista y de todos los libros en esa librería cristiana, de alguna manera Dios me dirigió a un libro de W. A. Criswell. ¿Por qué predico la palabra como literal? Ese, eso fue lo mejor que podías haber leído. Eso puso el cimiento. Yo estaba ahí comenzando con esa Biblia. De hecho, la primera vez que yo prediqué, yo ni siquiera había orado antes en público. Y el pastor me dijo, bueno, las personas, yo les dije a las personas que ibas a predicar, yo estaba jugando fútbol americano, y yo le dije, yo nunca he predicado en mi vida, yo ni siquiera he orado en público. Y dijo la persona, bueno, por lo menos tienes que orar. Y dije, bueno, voy a orar. Y mientras estoy yo yendo al púlpito, el pastor anuncia, mientras yo estoy subiendo ya a la plataforma, la persona dijo, ahora Steve Lawson va a predicar esta mañana. Yo ni siquiera tenía notas. Así fue como yo comencé. Pero debe de haber progreso y crecimiento y desarrollo, y en tu predicación debes de estar siempre buscando mejorar y llegar al siguiente nivel. No puedes estar tú contento en donde estás el día de hoy. Debe de haber un descontentamiento santo y una gratitud por donde estás, pero un deseo de continuar progresando. Y finalmente, quiero que noten en el versículo 16 la pureza del púlpito, que nada purifica como la predicación. Nada purifica como la predicación bíblica. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y ten cuidado de ti mismo son 4 palabras, es una sola palabra en el original. Simplemente quiere decir es mantente, retén. Mantén una vigilia presente. Le está diciendo, debes de comenzar con tu propia vida. Debes de predicar la palabra, pero tienes que predicártela a ti mismo primeramente. Debes de practicar lo que estás predicando antes de predicar. Y debes de aplicar la Biblia, la palabra de Dios a tu vida, a tu mente, a tus pensamientos, a tus actitudes, a tus prioridades, a tus ambiciones, a tus decisiones, a tu piedad. Predicador, tú tienes que predicarte a ti mismo primeramente. Tú, lo piadoso que creces es más importante que cómo predicas. Tu carácter es más importante que tu carrera. Quién eres tú es más importante de dónde sirves. Tu pureza es más importante que tu predicación. Tu actitud es más importante que cuántas personas vienen a escuchar. Debes de observar tu vida y tu ministerio, tu enseñanza, tu doctrina. Es la misma palabra que se utilizó en el versículo 13 para enseñanza. James Montgomery Boyce, un expositor, cuando yo era un hombre joven, yo le mandé una carta para que él predicase. Y yo no creía cuando él me respondió y él aceptó venir a predicar por una semana. Romanos del 1 al 4 cada noche. Yo lo llevé a desayunar, a comer. Yo no lo compartí con nadie en la iglesia. James Montgomery Boyce, un gigante para Dios. Yo lo invité de nuevo. Él vino una segunda vez y predicó de Romanos capítulo 5 al 8. Después fui a Filadelfia a pasar tiempo con él. Y me acuerdo una cosa que él me dijo. Me dijo, Steve, cada vez que yo voy de vacaciones, yo voy a la playa, allí en Nueva Jersey. Y lo podemos imaginar ahí con su saco en la playa, así como Al Mohler. ¿No soñamos todos con ello?
siempre me llevo una teología sistemática conmigo cuando salgo de vacaciones. Y yo leo esa teología sistemática. Y no hay manera que él pudiese haber predicado el libro de Romanos sin que él fuera un maestro en teología sistemática. Pablo le está diciendo a Timoteo, cuídate a ti mismo y tu enseñanza, persevera en estas cosas, no te apartes, continúa, persiste en estas cosas. Está refiriendo a todas las cosas que ha estado diciendo, tu enseñanza, tu predicación, tu escribir, tu prepararte, tu estructura, tu enseñanza, tu vida. ¿Por qué? Porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti. No está diciendo que Timoteo está perdido. Está usando la salvación de una manera más comprensiva para referirse a santificación. Y para aquellos que te escuchan. Después de que Timoteo se preparó para predicar, si él no hubiese predicado inclusive ese sermón, él habría valido la pena porque él se preparó, él se infectó con la santidad de Dios. Aun si ni siquiera tú y yo predicásemos, esto vale la pena estudiar. Y cuánto más cuando predicamos, pues esto se implementa en nuestra mente y corazón. Concluyo con lo siguiente. La primera conferencia de Shepherds fue en 1980. Mi primera Shepherds Conference fue en 1998. Yo era un hombre muy joven. Apenas había comenzado mi primer pastorado. La tuvimos allá en la capilla. Había menos de 200 pastores. Dr. MacArthur predicó todas las sesiones. No había nadie más que estuviese predicando. Y después de una de las sesiones, yo salí de esa capilla y había un pequeño edificio allí. No había podido llegar allí. No he podido ir allí el día de hoy. Pero allí es donde solían vender los cassettes de las predicaciones. Yo fui allí. Yo no tenía nada de dinero. Yo llegué al aeropuerto, tuve que tomar un taxi y luego alguna otra cosa para poder llegar aquí. Uno de los sugieres fue el que me recogió solamente para poder llegar aquí. Fui allí y compré un álbum de cassettes. Tenía como 12 cassettes de los primeros sermones del libro de Hechos que MacArthur predicó. Y nunca se me olvidará este párrafo. Este fue dado en junio 4, 1972. 1972. El sujeto era la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2 y John MacArthur dijo lo siguiente. Han habido muchas cosas que han llegado para tratar de suplantar la predicación. Hay tantas cosas el día de hoy que intentan suplantar la predicación y la parte triste es que muchos dejan que esto suceda. Abres tú el periódico y en lugar de ver una iglesia, noticias que están predicando la palabra de Dios, tú lees acerca de extravagancias musicales y películas y esto y aquello que sucede. Y todo tiene su lugar, pero nunca deben de tomar el lugar de la predicación de la palabra de Dios poderosa del Espíritu Santo. Podemos hablar todo lo que queramos acerca de programas de radio y televisión y películas cristianas y drama y todo lo demás, pero para mí todo ello es un reto para hacer mis sermones más relevantes, más frescos, más dinámicos para que ellos quieran el contenido verdadero. No estoy yo hablando que estas cosas no tienen su lugar, solamente estoy estableciendo la prioridad de la predicación. Todas esas cosas jamás pueden tomar el lugar de la palabra de Dios. Y aquí está lo que yo quiero enfatizar. Un hombre santo, dotado para predicar por el Espíritu Santo y preparado por la palabra de Dios, no tiene igual para presentar con poder la verdad. Ese es el patrón de la Escritura. Y si la predicación no lo hace, no es el método que ha fallado, es el hombre que ha fallado. Trabajo social,
trabajo pastoral son importantes, pero jamás pueden ellos tomar el lugar del poder del púlpito. Yo debo de preguntarme, escribió John MacArthur, la pregunta triste: ¿dónde están los predicadores? ¿Dónde están? ¿Dónde están los grandes hombres que predican la palabra de Dios, cuyas líneas están tan saturadas de la palabra de Dios que, como Spurgeon dijo, su sangre es biblina? ¿Dónde están los hombres de Dios que están perdidos en su mensaje, sin personalidades, solamente disparando la palabra de Dios en la energía del Espíritu? ¿Dónde están estos hombres? Por la gracia de Dios, permítenos Dios ser esos hombres. Permítenos Dios tener lenguas de fuego para poder predicar la palabra. Debemos de nosotros tener predicaciones, no entretenimiento. Necesitamos esta drama de redención, no drama solamente para entretener. Necesitamos la verdad no adulterada de la palabra de Dios. Y Dios siempre ha prometido honrar la predicación de su palabra. Dios tuvo un solo hijo y lo hizo un predicador. Y Dios mandó profetas a predicar. Él mandó a Juan el Bautista a predicar, mandó a Jesús a predicar. Él entrenó predicadores, Él mandó a esos predicadores. Ese es el patrón de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Hermanos, seamos predicadores de la palabra de Dios.